Bien. Habíamos iniciado ayer con geometría plana o euclidiana, también se le llama. Y vamos a continuar con el estudio de la geometría. Voy a compartirles la guía. Ahí estamos. Habíamos visto las clases de ángulos. Eso es lo último que revisamos, ¿verdad? Me van retroalimentando porque a veces me hacen creer que estoy solo aquí. Entonces me van retroalimentando. Así sé que están ahí y puedo continuar. Me sacan de la duda si esto es lo último que vimos ayer. Hola, hola, Sí, profe, eso vimos ayer, hasta el giro llegamos. al ángulo giro, ¿verdad? Muy bien, gracias. Bien, vamos a entrar ahora al estudio de figuras, el triángulo, en eso nos vamos a concentrar. ¿Qué es un triángulo? Todos conocen qué es, saben qué es. En geometría se define como una figura plana formada por una poligonal, es decir, un polígono de 3 lados. Esta figura también se puede definir como la figura formada por 3 rectas que se cortan 2 a 2. La figura limitada por esas 3 rectas que se cortan 2 a 2. Y tenemos ahí elementos del triángulo, 3 ángulos. En este caso los tengo nominados con letras mayúsculas A, B, C. Y los lados con letras minúsculas. Generalmente es lo que se hace. Incluso esta adopción de nombrarlos así la toma también la trigonometría. Solo que en la trigonometría a los ángulos normalmente se nombran con letras griegas. Con letras griegas. Los elementos son los 3 ángulos y los 3 lados. Bien. Clases de triángulos. ¿Qué clases de triángulos se conocen? Bueno, hay 2 formas de clasificarlos. Por la medida de sus lados y también por la medida de sus ángulos. Esas son las 2 clasificaciones que hay. Cuando se clasifican por medio de la medida de sus lados, se crean 3 clases. El equilátero, que tiene 3 lados iguales. El isósceles, 2 lados iguales. Y el escaleno, sus 3 lados desiguales. ¿De acuerdo? Formas de construirlos. Bueno, es bastante sencillo. Si ustedes trazan un lado, voy a ver si les comparto. Voy a compartirles otra pantalla. Esta, GeoGebra. Vean cómo podemos trazar un triángulo equilátero en GeoGebra. Veanlo. Trazo un segmento cualquiera. Luego, con la herramienta, en esta herramienta está el segmento. Y con la herramienta de circunferencia, hago esto. Centro y radio. Y luego desde este extremo, centro y radio. Lo que he hecho es trazar 2 círculos con el mismo radio. Y ese radio es este lado, es la medida de ese lado. Entonces, cuando ya lo tengo así,
ubico este centro, este punto de intersección. Hay otro, puedo hacer otro aquí, pero solo me interesa uno. Y luego, con la herramienta de triángulo, trazo el triángulo. Herramienta de polígono es esa. El polígono más pequeño es el triángulo. Y ahí me he asegurado que tengo un triángulo equilátero. Todas sus medidas son iguales. Y si quiero comprobarlo, tengo esta herramienta, longitud. Longitud, aquí me dio el perímetro. Longitud. Vean, voy a hacer esto más grande. Entonces, vean, aquí me dio el perímetro. Pero voy a encontrar la longitud. Aquí está. Vean, los tres lados iguales. Tres lados iguales. Ya, y la suma de estos tres lados es el perímetro, ¿eh? Ahora, aquí me aseguro, con esa forma de construcción, me aseguro que si modifico la medida del lado AB, del segmento AB, las modifico a todos, porque estoy modificando las circunferencias, el radio de la circunferencia. No estoy modificando el centro, pero sí el radio. Entonces, ahí tengo, de esa forma yo construyo cualquier triángulo equilátero, cualquiera. ¿De acuerdo? Vaya, esa es una herramienta que ustedes pueden aprovechar. Ahí está, la pueden aprovechar. No sé si hay alguna duda de esto. Un triángulo isósceles también lo puedo construir de esta misma manera. Con esta forma puedo construirlo. Y un triángulo equilátero, escaleno, es más fácil todavía construirlo. Bien, dejo de compartir esto. Me voy a la guía. Bien, la otra forma de clasificar en los triángulos es por la medida de sus ángulos, Estos se clasifican en rectángulo, que tiene un ángulo recto, obtusángulo, acutángulo, que tiene sus tres ángulos agudos, y obtusángulo, que tiene sus tres ángulos, un ángulo obtuso, dos agudos, un obtuso. En el acutángulo, los tres ángulos agudos. En el obtusángulo, un ángulo obtuso. Este ángulo mide más de 90 grados. Ya un ángulo obtuso es un ángulo que mide entre 90 y 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos las tres clases de triángulos según sus ángulos. Esto ya lo conocían ustedes, no es cosa nueva para ustedes. Bien, continuamos. En los triángulos se cumplen algunos teoremas. Un teorema es una verdad en matemática que puede ser demostrada. Puede ser demostrada. Ya, hay una serie de teoremas que nos ayudan a resolver infinidad de problemas. El teorema 1 nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Y esta cuestión se puede demostrar bien fácil. Muy fácil. Con media página de papel se dibuja un triángulo. Si quieren lo hacemos. No sé si lo han hecho alguna vez. Me dicen si lo han hecho alguna vez. Hola, hola.
Hola, jóvenes. No, profe. Vaya, es bien sencillo, miren. Les voy a demostrar cómo. Vamos a ver. Voy a agarrar cualquiera de esos triángulos, el de en medio. Dibujan un triángulo ustedes en una página. Sería bueno que lo hicieran porque así comprueban ustedes de su propia mano cómo es esto. Vaya, dibujan un triángulo cualquiera en una página, en una media página. No tan grande, ¿verdad? Pequeño. Más o menos de ese tamaño, el del que están viendo. Bueno, según el medio en el que lo estén viendo. Marcan estos ángulos. Es una demostración bien sencilla. Y el tercero. Lo pintan de colores. 3 colores diferentes. En este caso yo he utilizado eso. Luego, lo que hacen es cortar esos 3 ángulos. Esos 3 ángulos. Por ejemplo, este ángulo, yo lo pongo aquí. Lo corto y lo pongo aquí. Pongo el azul. Pongo el azul aquí. Luego corto este otro. Y lo pongo aquí. Cortadito, ¿verdad? En la página. Y por último corto el verde. Y lo pongo aquí. Ese tiene que encajar aquí. Aquí queda exactamente igual. Y se forma un ángulo llano. ¿Y cuánto mide un ángulo llano? 180 grados. Esta prueba ustedes la pueden hacer y si lo hacen, lo dibujan bien y cortan bien y lo ponen bien, vértice con vértice cada angulito, es necesario que ustedes le den la curva aquí para que estén seguros que no hay vértice aquí, sino que este es el arco y eso tienen que formarlo aquí, un arco. Este arco tiene que tener una medida de 180 grados. Es una forma bien sencilla de comprobar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Me gustaría que lo hicieran y si lo hacen, pues envíenme una imagen de esa al WhatsApp. Me pueden enviar esa imagen al WhatsApp. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, profe. Vale, lo hacen, le toman una foto y me la envían. Y van a ver ustedes, lo que me interesa es que vean que esa suma, esos 3 ángulos, suman 180. No importa la medida de los ángulos, siempre va a sumar 180. No importa si es el obtusángulo, si es el acutángulo o es el rectángulo. No importa si es el triángulo equilátero, el isósceles o el escaleno. Una pregunta. De acuerdo a eso, ¿cuánto mediría cada ángulo del triángulo equilátero? ¿Alguien me puede decir? Que no se les olvide que el triángulo equilátero, en el triángulo equilátero sus lados son iguales. ¿Cómo dijo, profe? ¿Qué medida tendrán los ángulos internos de un triángulo equilátero? 60 grados. 60 grados, correcto. Como todos sus lados son iguales, sus ángulos tienen que ser iguales. De hecho, hay algo por ahí que nos dice que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Así dice por ahí. Más adelante vamos a ver eso.
Entonces, en todo triángulo equilátero, recuérdenlo, los ángulos, cada uno de los ángulos internos, porque hay ángulos internos y hay ángulos externos también. Los ángulos internos suman, bueno, tiene la medida de 60 grados. Sumados pues dan 180. 60 por 3, 180. En el triángulo isósceles, ¿quién me dice qué relación guardan los ángulos que se oponen a lados iguales? Por ejemplo, en este triángulo, este lado es igual con este. ¿Cómo es este ángulo y cómo es este ángulo? ¿Alguien me puede decir? Serían congruentes, pero no. Son congruentes, correcto, correcto. Y eso significa que sus medidas son iguales. Entonces, en el triángulo isósceles, a los lados iguales se oponen ángulos iguales. El lado desigual, pues tiene opuesto un ángulo diferente a los otros dos, pero los otros dos, por fuerza, tienen que ser iguales en el mismo triángulo, ¿verdad? Esto no quiere decir que va a ser igual de un triángulo a otro, aunque tenga un ángulo, un lado igual. No, ahí no, porque son triángulos diferentes. Pero en un triángulo isósceles se cumple eso. Y en el triángulo escaleno, todos sus ángulos, pues serán diferentes, porque sus lados son diferentes. Así es que ya saben estas tres cositas, ¿verdad? Esta, que los ángulos en un triángulo, los ángulos internos en un triángulo equilátero son iguales las medidas. Y es igual a 60 grados. En un triángulo isósceles, a los lados iguales se oponen ángulos iguales. Si un ángulo mide 30, el otro va a medir 30. Si un ángulo mide 50, el otro va a medir 50. Así debe ser. ¿De acuerdo? Así es en matemática. Bien. Una pregunta ya con eso que les acabo de decir. En el triángulo rectángulo, este ángulo mide 90 grados. Ahora, la suma de todos mide 180. Entonces, pregunto, ¿cuánto medirá el ángulo A con el ángulo C sumados? ¿Esa suma cuánto vale? ¿Alguien que me diga? 90 grados. 90 grados, ¿sí? Correcto. Entonces, manejen eso ya desde hoy. En un triángulo rectángulo, los ángulos agudos suman 90. Es decir, este triángulo rectángulo y este ángulo mide 25. ¿Cuánto mide este otro? El ángulo C mide 25. ¿Cuánto mide el ángulo A? Debe ser una respuesta inmediata. ¿Cuánto mide? ¿Quién me dice? 65 grados. 65, correcto. Este ángulo mide 2 grados. ¿Cuánto mide este? Este mide 2 grados. ¿Y este mide? El 88 complemento. grados. 88, correcto. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo. ¿De acuerdo? Eso se va a cumplir en un triángulo rectángulo. Necesito que lo manejen desde hoy. Eso. Si tienen un triángulo rectángulo, tienen la marca de ángulo recto y tienen la medida de este ángulo, ¿pueden calcular la otra? Sí, se puede. Porque este es 90, este es tanto, 20 digamos, este va a ser 70. Con seguridad, con toda la seguridad del mundo tienen que decirlo. ¿De acuerdo? Si el triángulo es equilátero. Ahora, es rectángulo, quiero decir. Ahora bien, en un triángulo escaleno, en un acutángulo, en un obtusángulo, que tengan sus lados, sus ángulos distintos, distintas las medidas, si conocen dos ángulos, pues puede conocer el tercero, con el teorema ese de la suma de los ángulos internos de un triángulo.
Entonces, ¿qué es lo único que van a hacer? A 180 le van a quitar la medida de los dos que conocen y van a tener la medida del tercero. Ese teorema es sumamente útil. Que no se les olvide, la suma de los ángulos internos en todo triángulo, oigan bien, en todo triángulo. Todos los triángulos cumplen con eso. La suma de los ángulos internos en todo triángulo es igual a 180. Por lo tanto, si conocen dos ángulos, conocen el tercero, pueden conocer el tercero de inmediato. Solo suman los dos que conocen y esa suma se la restan a 180 y ya tienen la medida del tercer ángulo. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Hola, hola. Sí, profe. ¿Les queda claro? Manéjenlo ahora así, como que es una verdad absoluta. El teorema es una verdad que puede demostrarse. En matemática es una verdad, así. Todo lo que diga un teorema, eso es cierto. Ya está suficientemente demostrado. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos con los teoremas. En este caso yo les había dibujado este triángulo y les había puesto las medidas de los ángulos. En este caso tienen medidas decimales, pero si ustedes lo suman, 180 grados van a aparecer ahí. No va a aparecer nada más. Teorema 2. Teorema 2. El ángulo externo de un triángulo, un ángulo cualquiera externo de un triángulo, cualquiera, de cualquier triángulo, oigan bien, es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. ¿Qué significa eso? Los ángulos internos no adyacentes a él. Oigan bien. ¿Qué es lo que significa esto? Lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a considerar el ángulo externo. Ángulo externo es un ángulo formado por un lado del triángulo, por un lado, digamos este lado, y por la prolongación de otro de los lados. En este caso, la prolongación de este. Está el vértice aquí. Este ángulo, la medida de este ángulo, es igual a la medida de este, del interno del triángulo. No adyacente significa que no está a un lado de él. Y este otro. Este ángulo más este es igual a este, la medida de ese. Por ejemplo, si este tuviera una medida de 110 grados y este tuviera una medida de 30 grados, digamos. ¿Cuánto mide este? 110 más 30. Esto manéjenlo así. Como cuando les preguntan cuál es su nombre. Ustedes dicen, les preguntan la medida de este ángulo y tienen la medida de este y de este. Entonces, solo suman estos dos y esa medida es este ángulo. Igual pasa con los otros dos. La medida del ángulo externo en A es igual a la medida del ángulo B, no le pongo nada porque es el interno, más la medida del ángulo C, interno. Es decir, este ángulo mide lo que mide este, más lo que mide este. ¿De acuerdo? En este caso, este tendría que medir 40 grados. ¿Ya vieron por qué? ¿Alguien me puede decir? Quiero escucharlos.
Porque el ángulo adyacente a él es 140, entonces 140 le restamos 180 y sale el ángulo interno. Correcto, así es. Eso manéjenlo así. Todos estos deben sumar 180 grados. Todos esos ángulos. Entonces, este mide lo que mide este más lo que mide este. Ahora, este otro que nos queda. La medida del ángulo externo en C, ¿a qué es igual? ¿Alguien me puede decir? Según lo que hemos visto hasta ahorita, lo que he explicado. Alguien me dice, ¿cuánto mide este ángulo? Hola. ¿Me dicen? 150 sería, pero no. Ajá, este más este. Entonces, eso sería la medida del ángulo interno en A más la medida del ángulo interno en B. Fíjense cómo está. Y aquí les voy a poner para la medida del ángulo, la medida, siempre le pongo esta M para referirme a la medida. Algunos solo le ponen ángulo tal, más ángulo tal, igual a ángulo tal. Pero a mí me gusta referirme a eso con la M de medida. Entonces, la medida del ángulo externo en B es igual a la medida del ángulo interno en A más la medida del ángulo interno en C. Ahora bien, una pregunta. Sabiendo eso, ¿cuánto ustedes creen que mide la suma de los ángulos externos? ¿Cuánto mide? De un triángulo, cualquiera. Esto es válido para cualquier triángulo, para todo triángulo, no importa cuál sea. Aquí está, miren, aquí lo he puesto. La suma de los ángulos externos de un triángulo siempre vale 360 grados. Entonces, si yo sumo todo esto, ¿qué voy a tener? Vean, si sumo todo esto, tengo esta suma, digamos, voy a poner así. Tengo, solo voy a poner B más C más A. Y aquí me queda otra vez B más A más C. Tengo 2 veces A, 2 veces B y 2 veces C. Miren, B y B, A y A, C y C. Entonces tengo 2 veces la suma de A más B más C. ¿Y cuánto suma A más B más C? ¿Cuánto suma la medida de los ángulos internos de cualquier triángulo? 180 grados. ¿Y 2 por 180? 360 grados. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Sí, yo necesito que estos teoremas ustedes los manejen como manejar cualquier información de uso diario de ustedes. Ya cualquier cosa que manejan ustedes a diario, la manejan así y responden de inmediato. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180. Ahora, demostrarlo va a ser una habilidad que van a ir adquiriendo, no lo van a hacer de una vez, pero a algunos alguna idea se les va a ocurrir para hacerlo más rápido. Pero lo que sí necesito que ustedes manejen desde hoy es eso. ¿Cuánto mide la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180.
¿cuánto mide la suma de los ángulos externos de un triángulo cualquiera? 360. 2 veces la suma de las medidas del ángulo interno. Y aquí tienen una demostración bastante sencilla, esta que les he hecho aquí. Esta demostración la hacen en los libros, pero aparece como así de forma natural, pues porque hemos definido primero cuál es la medida del ángulo, de un ángulo externo, de un triángulo. Y como lo definimos como la suma de las medidas de los ángulos no adyacentes, internos, no adyacentes a este ángulo, pues sumamos los que quedan separados de ese, ¿verdad? Los que no están a un lado de él. No adyacente significa que no están a un lado. Eso significa. Adyacente significa que lo tenemos a un lado, a la par. Eso significa adyacente. Por ejemplo, adyacente es la casa del vecino de ustedes con la de ustedes. La del otro vecino también. Pero las casas de los vecinos son adyacentes, no, porque están ustedes entre ellos. Entonces, ahí ya no es adyacente. Entonces, pero si lo tenemos a la par, es adyacente. Entonces, este ángulo es adyacente con este. Este con este. Este es adyacente con este. Ahora, ¿este es adyacente con este? No. Hay un ángulo de por medio entre ellos. Entonces, no es adyacente. ¿Este es adyacente con este? No. ¿Este es adyacente con este? Sí. Ahí sí. Entonces, en todo triángulo, la medida de un ángulo, oigan bien, de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes a ese. Me gustaría que fueran copiando como estas cosas así sumamente importantes ustedes y que las fueran guardando. Y solo quisiera comprobar si han entendido esto. ¿Qué tal si este ángulo mide 30 grados y este mide 35 grados? ¿Cuánto mide este ángulo externo? Oigan, oigan lo siguiente. Fíjense que yo prolongué este lado con esta línea. Y estoy formando este ángulo con este lado del triángulo y la prolongación del otro. Este es un ángulo externo. Es el ángulo externo en C. ¿Qué medida tiene este? Si sabemos que este mide 30 y este mide 35. ¿Cuánto mide este? 65 grados. 65 grados, correcto. ¿Y cuánto mide este? 115 grados. Sí, 115, correcto. Vaya, ahora, ¿quién me dice? Estoy prolongando ese lado, el lado AB, aquí. Prolongo ese. ¿Cuánto mide este? Ángulo externo en B. 150 grados. Correcto, así es. Esa seguridad me gusta. Significa que están aprendiendo. ¿Cuánto mide este? El ángulo externo en A. En el vértice A. 145 grados. Mide este más este, 145, correcto. 145 más 65 más 100, ¿cuánto era este? 150. Eso es 360. ¿Verdad que no es complicado? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Lo sienten complicado? Hola. Hola, hola. ¿Lo sienten complicado o lo van comprendiendo?
o lo sienten fácil, Fácil, profe. ¿verdad que sí? Bien, veamos el teorema 3. Dice que un lado de un triángulo cualquiera es menor que la suma de los otros dos y es mayor que la diferencia de los otros dos. Y aquí se está refiriendo a los lados, ya no a los ángulos. Vean bien qué interesante este teorema. A este teorema se le conoce como el teorema de la desigualdad triangular. Ocurre que si yo agarro dos lados, por ejemplo, AB, y los sumo, los lados AB, esta suma será mayor que el tercer lado. Y la diferencia, digamos que A es mayor que B, la diferencia será menor que el otro, que el otro lado, que C. Así se le conoce a eso. También se puede escribir así, ¿sí? Es menor que A más B, pero mayor que A menos B. Se conoce como teorema de la desigualdad triangular. Esto es útil para cuando nosotros tenemos los supuestos lados de un triángulo y decimos, estas medidas de estos lados podrían llegar a ser un triángulo. Porque yo podría decirles, bueno, tengo este segmento de 2 centímetros, tengo este segmento de 3 centímetros y tengo este de 5 centímetros. ¿Puedo construir un triángulo con esos 3 lados? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se construirá? Hola, ¿alguna respuesta? ¿Sí o no? Díganme sí o no. ¿Puede llegar a construirse un triángulo con esos 3 segmentos? ¿Sí? Sí, vamos a ver. Vale, si yo a este primer lado le sumo los 3 centímetros, que hay 3 centímetros, y aquí voy a poner el otro lado. Digamos que estos centímetros, los 3 centímetros los puse así. De aquí para acá habrán 5 centímetros. Si lo pongo con un ángulo, formando un ángulo aquí, distinto de 180, no lo voy a formar. No va a llegar hasta aquí los 5 centímetros. Ya, a eso se le conoce como desigualdad triangular, porque esta suma debe ser mayor que este. Y 2 más 5, más 3 no es mayor que 5. Y la diferencia sí se cumple, porque aquí es 1, ¿verdad? La diferencia. Y 5 es mayor que 1, pero una de ellas no se cumple. Fíjense que este teorema parece bastante insignificante, pero les voy a contar una anécdota que me pasó hace como unos 3 años. El hijo de una compañera de trabajo, él ya está terminando la ingeniería esa mecatrónica.
y tenía un proyecto. Ese proyecto no me comentó de qué era, pero él estaba con que estaba haciendo un programa para una máquina en la que intervenían 3 datos y él necesitaba saber en la lógica del programa, del lenguaje de programación, cómo hacer que eso formara una especie de triángulo, algo parecido a esto. No era exactamente esto. Y me dice, no puedo hacer matemáticamente esto. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Le digo, me explicó un poco más. Entonces le digo, utiliza el teorema de la desigualdad triangular. En todo triángulo, le digo, la suma de 2 lados debe ser mayor que el tercer lado. Y la diferencia de esos 2 lados debe ser menor que el otro lado. Debe ser mayor que el otro lado, la suma. Y menor la diferencia que el otro lado. Entonces, y eso fue, él tenía que entregar el trabajo, digamos, ahora. Me habló en la noche de ayer. Y me dice así, ¿verdad? Como a las 8 de la noche me estaba preguntando. Y me dice, sí, ¿verdad? Me dice, ese teorema es, ¿verdad? Y lo hizo y salió bien. Bien le funcionó el programa, no tuvo ningún problema de que no le corría, le decía sí o no, y hacía la secuenciación que él necesitaba que hiciera. Con este teorema tan sencillo de la desigualdad triangular. Entonces, ustedes deben manejarlo. Si les dan las longitudes, las medidas de las longitudes de 3 segmentos de recta y les preguntan si con esos 3 segmentos de recta se puede hacer triángulo, ustedes dicen, suman los 2 lados y esa suma es mayor, oigan bien, esto es clave, ¿ve? Esto es clave. Ese debe ser estrictamente mayor. Y esto también es clave. Esto debe ser estrictamente menor. Ya no cabe el igual aquí. Aquí no está el igual. No puede ir ese igual. En el teorema de desigualdad triangular, que yo se los he planteado de una forma un poco más sencilla, debe cumplirse eso. Si se cumple, hay triángulo. Si no se cumple, no hay triángulo. Una de ellas puede cumplirse, pero si la otra no se cumple, no hay triángulo. Tienen que cumplirse las 2. ¿De acuerdo? Vaya. Pregunta. ¿Pueden ser estas las medidas de los segmentos de un triángulo? 3, 4 y 6. Hola, hola. Sí, profe. ¿Pueden ser? Sí. Sí pueden ser. Sí. ¿Qué habría que demostrar para hacerlo? Sumar A más B y eso tiene que ser mayor a C. 3 más 4 7 menos 6 es menor. es mayor que 6. ¿Y la otra? 4 menos 4. 4 menos 3, quiero decir. Es 1, ¿verdad? Y 1 es menor que 6. Sí, ese puede ser un triángulo. Si fuera el 3 fuera un 2, ¿podría ser un triángulo? No, porque sería igual. Ajá. ¿Y si el 6 fuera un 8, podría ser un triángulo? No, porque A más B sería menor que C. Correcto. Con esa seguridad necesito que manejen esto. No sé si se acuerdan que les dije geometría, hay que ir aprendiendo una serie de teoremas, de definiciones, de conceptos básicos para poderla aplicar. Si ustedes van comprendiendo bien esto,
y comienzan a manejar esta información así rápida, rápido resuelven un problema, rápido lo resuelven. Pero si una de esas cosas no la manejan, ustedes tienen la duda y no pueden aplicar, no tienen como herramientas para poder resolver situaciones, problemas, y les va a costar un mundo y van a sentir que no tienen la suficiente información. Entonces, uno luego se concentra en que, bueno, yo me concentro en que ustedes aprendan bien estos teoremas, que los comprendan bien, más que todo, aprendérselos de memoria es comprender. Comprender qué significa. Y eso que acabas de hacer, sumar y comparar, eso es lo que se debe hacer. Y eso no necesita el gran montón de estrategias para poderlo hacer, de estar pensando un montón. No necesita de eso. Necesita que se maneje la información y que puedas verlo en la situación problema, ver eso. Y si no cumple, pues no cumple y no es. Si cumple, es con toda la seguridad. Entonces resuelve uno súper rápido. Pero así como se resuelve rápido, también puede ocurrirle que no resuelva si no maneja eso. Ahora, una vez se da cuenta de algo, ya lo puede resolver. Bien. Teorema 4. Este teorema es bien interesante porque a veces uno no puede resolver algo porque no maneja esto. En todo triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo. Y recíprocamente significa a menor lado se opone menor ángulo. Entonces, si yo les dijera, en este triángulo, este lado mide 3, este mide 4 y este mide 5. Y les doy las medidas de los ángulos. ¿Qué tienen que hacer? La medida del mayor ángulo va a ser opuesta al mayor lado. La medida del menor ángulo va a ser opuesta al menor lado o al lado de menor medida. Y el otro ya le queda. Automáticamente queda para ese excluido. Siempre va a ocurrir eso. En este triángulo, este ángulo mide 110, este mide 30 y este mide 40. Así, visualmente, el lado que se opone al ángulo de 110 es mayor. Y el lado que se opone al ángulo de 30 puede verse que es menor. Si agarramos una regla y los medimos, es menor. Si esta figura la tuviera en GeoGebra, inmediatamente le pongo la distancia de aquí a aquí y ya me la tira. Incluso ahí puedo ponerle que me dé la medida de este ángulo. Lo hace inmediatamente. GeoGebra, yo le indico que haga y lo hace inmediatamente. Entonces ustedes tienen que manejar ya esta información y este otro teorema. A veces parece ser que son muchos, pero poco a poco uno los va aprendiendo. Y una buena forma de aprenderlos es tenerlos escritos a la hora de estar resolviendo problemas. Los tiene enfrente, así a la vista, ¿verdad? Cuando ve el problema y dice, bueno, aquí puedo ocupar el teorema 4. Y agarra el teorema 4, lo revisa, y ya comienza a aplicarlo. Una vez está haciendo esa práctica uno, el teorema se le va quedando ya en su memoria y va a ser capaz de utilizarlo más. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a estos teoremas, a estos 4 teoremas. Me dicen ustedes, porque si no, no paso de aquí. ¿Se acuerdan lo que les dije ayer, verdad? No quiero pasar si ustedes no han comprendido algo de esto. Quiero que sean sinceros y me digan si lo han entendido. Les escucho.
Todo claro, pues, por mi parte. Claro. ¿Los demás qué dicen? También claro, profe. Bueno. Recuerden ir haciendo un apunte para que a la hora de resolver problemas los tengan a la vista y así pueden ver qué problema se puede aplicar. Todos aprendemos así, esa estrategia ha funcionado. Yo pienso que si nos ha funcionado a la mayoría, pues a ustedes les va a funcionar. Y no le tengan miedo, que esto de la geometría, si uno hace eso, de tener las cuestiones ahí, las va asimilando poco a poco, los problemas no van a ser eso, no van a ser problemas. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Este es otro teorema sumamente útil. Esta cuestión resuelve un montón, un montón. Tales de Mileto, un matemático griego, nos dejó esto. Dice que si dos rectas secantes, tenemos dos rectas secantes, esta y esta. En este caso L1 y L2. Y esas tres rectas secantes son cortadas por tres rectas paralelas. Esta recta, podemos decir recta AD, recta BE y recta CF. Esas tres rectas deben ser paralelas. Dice Tales que si ocurre eso, que esas dos secantes son cortadas por esas tres rectas paralelas, y si fueran más, también se cumple. Más rectas paralelas, ¿verdad? 4 o 5 rectas paralelas. Dice Tales de Mileto que los segmentos en los que es dividida las transversales, esos segmentos son proporcionales. ¿Y qué significa que sean proporcionales? Significa lo siguiente. Si yo divido el segmento AB entre el segmento DE, voy a obtener lo mismo, es decir, la misma razón de que obtendría al dividir BC entre EF. Eso significa que sean proporcionales. El cociente de este con este será igual al cociente de este con este. No sé si se comprende. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que quiere decir este teorema? Díganme porque si no explico y pongo, bueno, voy a poner números también. Con números como que se entiende un poco más fácil. Pero díganme. ¿Puede hacer otro ejemplo, profe? Vale, ya le vamos a meter números. Ahorita le vamos a poner números porque con números se explica, se entiende mejor. Eso que les acabo de escribir es lo que tengo aquí. Al revés. Esta forma la puedo utilizar solo cuando tengo tres rectas paralelas. Esta forma la puedo utilizar cuando tengo más rectas paralelas, porque yo puedo meter otra recta aquí paralela y voy a formar otra pareja de segmentos. El segmento de aquí dividido entre el de aquí va a conservar el mismo cociente. Es decir, el cociente entre este y este va a ser igual al cociente entre este y este, entre este y entre todos los que pueda poner ahí. Y esto exactamente sale de aquí. Aquí esto debe tener.
Pero como son segmentos, en el momento que lo hice creo que no me estaba funcionando bien un programa de edición de fórmulas. Tenía problemas con ese programa. Aquí debe llevar esta rayita. El sombrerito, le digo yo. Bye. ¿Qué tal si le pongo datos? Este vale 3 y este vale 4. Este vale 5 y a este no le puedo poner nada todavía. Vale X. ¿Qué valor tiene X? Vean, puedo decir 3 entre 4 es igual a 5 entre X. Cuando solo son 3 rectas paralelas, puedo decir 3 entre 5 igual a 4 entre X. Y esto yo lo puedo deducir, por propiedades de las razones, de proporciones más bien, de una razón, no una proporción más bien. Puedo cambiar este para acá, los dos puedo cambiarlos, uno al lugar del otro, y me queda esto. Bien, ya cuando he planteado esta proporcionalidad de tales, yo puedo despejar X. Para despejar X, lo que hago es multiplicar estos en el lenguaje de las proporciones. Al 3 y al X se le llaman extremos. Y al 5 y al 4 se le llaman medios. Esto se lee 3 es a 5 como 4 es a X. Es solo un lenguaje de proporciones. Hoy proporciones ya no se trabaja por lo menos en tercer ciclo no está. Y es una cuestión sumamente interesante, porque mediante proporciones uno puede resolver muchas situaciones. De hecho, la regla de 3 que ya la han utilizado ustedes viene de las proporciones. Ese tema de proporcionalidad es bien interesante. Bien, y tiene varias aplicaciones. Bien, entonces, para despejar X, yo multiplico a 4 por 5 y ese producto lo divido entre 3. ¿Cuánto me da? 4 por 5 es 20. Entre 3 es 6 puntos. ¿Cuánto? 6 puntos. Así, ¿verdad? 20 entre 3, 18 entre 3 es 6. Y 2 entre 3 es 0.66. Entonces 6.66. O, así como les explicaba en el primer periodo, 6.6 con sombrerito. Un número. ¿Qué tipo de número es ese? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cómo se le llama ese número? Recuerden que ese 6 se sigue repitiendo indefinidamente. ¿Cómo se le llama a ese número? ¿O qué tipo de número es? ¿Recuerdan? Segundo periodo. Principio del segundo periodo. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿Me dejaron solo? Hola, hola. Es un decimal infinito. ¿Quién complementa esa frase? Decimal infinito periódico. Recuerde, un número racional. Racional porque se puede poner como razón. De hecho, aquí estamos trabajando razones. La igualdad de dos razones es una proporción. Entonces estamos trabajando razones y aparece una razón.
20 tercios. Entonces, 6 guarda la proporción que guardan estos dos. X es 6.66. De esa manera hemos calculado este segmento. Este teorema sirve para eso. Si yo dibujo esto de esta manera y lo dibujo a escala, esta medida va a ser 6.66 con toda la seguridad del mundo. No sé si hay alguna pregunta con este teorema. Quiero que me digan, que sean sinceros y sinceras, si lo han entendido o no. ¿Podría ser otro ejemplo, profe? Por favor. Muy bien. Veamos, inventémonos uno aquí. Aquí voy a poner esta recta paralela a esta, paralela a esta. 4 rectas paralelas. Una transversal aquí. Vamos a meter esta otra como transversal. Ustedes vean las rectas. Digamos que esto vale 5 centímetros. Esto vale 7. Y esto vale 8. ¿Cuánto vale esto? Quiero ver. Esto vale 10. ¿Cuánto vale esto? ¿Cómo resolvemos eso? Vean. X es a 5. Este dividido entre este. Como 8 es a 7. Como, ¿quién me dice la otra razón para esa proporción? Siguiendo esa lógica. ¿Qué tengo que dividir aquí? Como 10 es a Y. 10 es a Y. Correcto. Es correcto. Con esta parte resuelvo para X. Y con esta parte de aquí resuelvo para Y. Es decir, X será igual entonces a 8 por 5 entre 7. Multiplico los medios y divido entre el otro extremo. Ya tengo X. ¿Y Y cómo lo hago? ¿Cómo me sale Y? ¿Alguien me dice? Sería 7 por 10, pero entre 8. No. 7 por 10 entre 8. Correcto. Así es. Creo que ya te quedó claro, ¿verdad? ¿Los demás han entendido eso? Quiero que sean sinceros y me digan. Díganme si lo han entendido o no lo han entendido. ¿Han entendido? Sí, profe. Vale, aquí pueden dividir o lo dejan como 40 séptimos, no hay ningún problema. Y 70 entre 8 pueden dividirlo. Pueden dividirlo. Y no hay problema si lo dividen. Pónganle al menos 2 decimales. Y si pueden aproximar el segundo por el tercero, recuerden que si la siguiente cifra es 5 o mayor que 5, pues la que queremos aproximar le sumamos 1. Si es menor que 5, pues no sumamos nada, solo aproximamos por defecto. Y la otra aproximación es por exceso. Entonces le ponemos algo más. Recuerden que si dejamos aproximado, al final, si hacemos otra vez la razón, podría darnos una pequeña diferencia, pero no significa que esté malo, sino que el criterio de aproximación que utilizamos nos llevó a eso. Por cuestiones prácticas. Yo por eso prefiero mejor dejarlo como 40 séptimos.
o como 70 octavos. Y así van a resolver cualquier problema de esos. No duden en aplicar esas proporciones de esa forma. Esa es la forma correcta de aplicarla. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? ¿Está Sí, claro? profe, está claro. Sí. No, Vaya. claro. Vaya, entonces me van a hacer ahorita, van a encontrar si este vale 6, ¿cuánto vale este? Va, háganlo y me dicen cuánto vale Z. ¿Qué valor tiene Z? Así rapidito. ¿Qué Profe, valor tiene? ahí sería de multiplicar 6 por 5 y dividirlo entre X. Mm, Pero X ya tiene un valor. Sí, X es 5.71. Ah, ajá, correcto. O más fácil, multiplicar 6 por 7 y dividirlo entre 8. Todavía más fácil. Aunque el resultado que has obtenido, lo has obtenido de ahí y por supuesto que es correcto. Es correcto, así como lo hiciste. Incluso puedes utilizar el valor de Y. 6 por Y, porque ya conoces Y, entre 10. Ese es el valor de Z. ¿De acuerdo? ¿Los demás han comprendido eso? ¿Lo han comprendido? Todo claro. Vaya, van a hacer este. Ahorita. Transversal. Transversal. Las paralelas son estas, L1, L2, L3, L4. L1, L2, L3, L4. Y las transversales, estas de aquí. Y digamos que esta vale 10. Este vale 15. Este vale 14. Este vale 12. No, 17. Este vale X. Y este vale Y. Encuentren los valores de X y Y. Lo pueden hacer así sin escribir mucho. Mentalmente. Profe, sería 10 por 17 entre 15 es igual a X. Y Ajá, correcto. 15 y 17 por 14 entre 15 igual a Y. Correcto. Es correcto. Ahí están. ¿Y han entendido los demás? ¿Entendieron los demás? Contéstenme. Quiero Sí, saber, profe. quiero saber si lo han entendido. Recuerden, 10 entre X igual a 15 entre 17 igual a 14 entre Y. Entonces X igual a 10 por 17 entre 15 y Y igual a 14 por 17 entre 15. Y ahí salen los valores. Fíjense que si dominan esto, que no es la gran cosa, solo es de saber qué es lo que van a ir
van a ir dividiendo. Cómo mantener la relación esa, la razón o la proporcionalidad entre los segmentos utilizando bien el teorema de Tales y van a resolver cualquier situación, problema y se resuelve rápido, no es una cosa complicadísima, no es una cosa nada complicada. Pero si no se sabe, pues por supuesto que hay problema, ¿verdad? Bien. Hay ciertas consecuencias que aparecen de este teorema de Tales y que nos ayudan a llevándolas a un triángulo a resolver situaciones, problemas en un triángulo. Y esto es lo siguiente, si nosotros tenemos un triángulo que no serían nada más que dos transversales que se cortan en un punto y tenemos el tercer lado, al trazar una paralela a uno de esos lados, al tercer lado, que en este caso les estoy describiendo, si trazamos esa paralela divide a los otros dos lados en segmentos proporcionales. Esa es una consecuencia de este teorema en un triángulo. Y se cumpliría lo siguiente. Este segmento AB, este segmentito de aquí, dividido entre este segmentito de aquí, será igual a este segmento de aquí entre este segmento de aquí. Y fíjense que eso nos ayudaría a completar la información en una de las figuras, en un triángulo. Ahora, ¿qué condición debe cumplir? Esta recta BD que se ha trazado es paralela al lado CE en ese triángulo. Porque ahí lo que hay es un triángulo grande, un triángulo pequeño. Más adelante vamos a revisar que estos triángulos son semejantes y lo voy a explicar en su momento. Pero esta consecuencia del teorema de Tales nos va a ayudar más adelante a resolver problemas en un triángulo. Haciendo exactamente lo que hemos hecho aquí, ¿ve? en estos problemas. Exactamente eso. Ve, este triángulo donde apareció. Se dibujó solo. Bien, entonces es una de las consecuencias de este teorema. Este colorario 2 también es algo parecido. Aquí tenemos dos triángulos formados entre dos paralelas y dos transversales. Fíjense que estos triángulos, ya cuando veamos la definición de semejanza de triángulos, vamos a concluir que que son semejantes. Ya, pero voy a explicar más adelante. Pero como consecuencia del teorema de Tales, va a resultar que este lado de aquí, es a este, como este es a este. Ese es el lenguaje de las proporciones. Es decir, si yo divido este lado, este segmento de aquí para acá, entre este, me da lo mismo que dividir este entre este. Si las rectas AD y S, AD y S son paralelas. Eso ocurre solo si esas rectas son paralelas. Recuerden, esto se cumple en el marco del teorema de Tales. Y el teorema de Tales es bien claro. Establece la existencia de rectas paralelas y transversales. Las transversales cortan a las paralelas y las cortan en segmentos proporcionales. Eso nos dice el teorema de Tales. ¿Ya? Y esa verdad
puede ser demostrada, nos ayuda a resolver infinidad de problemas, pero tenemos que manejarla, ¿verdad? Entonces, insisto, si no entienden algo de esto, me tienen que parar y decirme, mire, ¿por qué eso? No lo comprendo, no lo entiendo, ayúdenme a comprenderlo, ¿verdad? Y lo hago inmediatamente. Lo que me interesa es que lo comprendan bien, que entiendan bien esas cuestiones. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Hay dudas? ¿Se ha entendido algo o no se ha entendido nada? Porque el silencio como que me dice que no he entendido nada. Hola, hola. Todo claro. Está claro. ¿Creen que si le pongo valores a esto, los hacemos? Digamos que este vale, voy a poner aquí, AB, el segmento AB vale 4. El segmento AC vale 9. El segmento D vale 6. Y pregunto cuánto vale el segmento AE. ¿Cómo atacamos ese problema? El segmento AE es igual a el segmento AC por el segmento DE entre el segmento AB. El segmento AE me dijiste es igual al segmento A. El segmento AE es igual al segmento AC por el segmento DE entre el segmento AB. Ujú. Vale, quiero que veas una cosa. AC es todo esto. Y el segmento AE es todo esto. ¿Tomaste en cuenta eso? No, eso sí no lo había tomado en cuenta. Vale, entonces hagamos una cosa. AB vale 4. CB, ¿cuánto vale? Como este vale 9 y este vale 4, ¿cuánto vale este? 5. Ahora bien, dice que DE vale 6. Este vale 6. Y necesitamos encontrar este de aquí, AD. Una vez tengamos AD, le sumamos 6 y tenemos AE. Ahora, ¿cómo lo plantearías? Entonces ahora sería, ya tomando en cuenta todo eso, sería AB Va, me lo vas por, diciendo y lo voy a ir escribiendo. Ajá. ¿Me va, decías? AB, AB, que que es vale igual a cuánto? 4. 4. 4 Ajá, ajá. multiplicado por AE, que equivale a 6. Por AE, 6, igual A DE, no, AE, perdón. Pero ahí le falta dividir por AC, que es igual a 5, ¿no? Por a, BC sería. ajá, por el 3, 5. Y esto sería AD, AD. ¿verdad que sí? Sí, así. Ajá. Y ahí ya sale fácil encontrar este AD, sale AC, AD. Y luego, como queremos a él, le sumamos 6, ¿verdad? Lo que ha planteado, eh, ¿cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu número? El 15. El 15 va. Ujú. Ahí estaba. Lo que ha planteado él es que 4 es A5 como
AD es a 6. Entonces 4 por 6 entre 5. Eso es AD. Vale, si le sale menos complicado hacer esto, háganlo. Él lo hace de un solo. ¿Ya? Y lógicamente AE será igual a AD más 6 al final. Solo suman 6. Fíjense que son el planteamiento de unas razones bien sencillas y después solo multiplican, dividen y ya tienen. Y suman en este caso. Lo hacen fácilmente. ¿Ya? No sé si hay alguna duda. Los demás, yo quisiera oírlos a los demás también. Me preocupa que se queden calladitos y al final pueden decir, los pocos que han estado llegando al colegio me dicen, es que mire, en clase no lo entendí. ¿Y por qué no preguntarle? Digo, tienen que preguntar. Yo estoy abierto, me debo a ustedes. Cualquier duda con confianza me la tienen que hacer, la pregunta. Tienen que salir de la duda con confianza. Yo estoy para ayudarles a ustedes. En todo, en todo. Lo que me interesa y debe de interesarles a ustedes al final es aprender. Porque esta tarea en la que están ahora de aprender los va a llevar a ser mejores personas en el futuro. Gente más preparada. La matemática, recuerden que el oro de la matemática es que lo hace pensar lógicamente a uno. Y si usted, bueno, le ayuda a la concentración, le ayuda a desarrollar el cerebro, esas neuronas se mantienen activas, todo eso. Entonces, a mí me gusta cuando están pendientes y me están preguntando y están participando. Entonces, yo digo, ese cerebrito está entendiendo. Pero cuando se quedan callados, me preocupa. ¿De acuerdo? Bien, se nos agotó el tiempo, yo no lo he sentido. Lo único que estoy sintiendo es un dolorcito en la pierna porque he estado un poco mal al estar mucho tiempo sentado. Y por lo demás, se ha pasado el tiempo 1 hora y media rapidísimo. Me alegra que han estado ahora 20, ya están 20, pero estuvieron 23 de 28 que son ustedes, ¿verdad? O 27. Y pues me alegra, me llena de satisfacción. Pasen buen día, cuídense y feliz provecho si no han desayunado. Hasta Feliz luego. día, profe. Feliz Muchas día. gracias, pues. Feliz día. Espero que se recupere. Gracias, gracias. Cuídense.